Libro Vientos de Doctrina, de Colin y Russell Standish. Capítulo 3. Haciendo que el espíritu de profecía no tenga ningún efecto. El último engaño de Satanás será el dejar sin ningún efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Mensajes selectos, tomo 2, página 78. Satanás ha alcanzado este objetivo con muchos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día de tres maneras diferentes. Primero, en aquellos creyentes liberales que abiertamente niegan la importancia de los testimonios para nuestros días. De esa manera ellos lo rechazan en una forma desvergonzada. Segundo, la mayor parte de los adventistas del Séptimo Día laodiceanos le dan poco crédito a la validez y la inspiración de los testimonios, pero casi nunca lo leen, y así ignoran sus mensajes en el curso de sus vidas diarias. Más preocupantes que estos dos grupos es el tercer grupo, el cual sistemáticamente destruye la efectividad de los escritos del espíritu de profecía. Este grupo dice estar formado por dedicados adventistas del séptimo día que creen en los escritos del espíritu de profecía y que lo practican y lo defienden. Estos individuos, sin embargo, están dejando sin ningún efecto el testimonio del Espíritu de Dios al decir que los últimos escritos de la hermana White fueron tan mutilados por sus asistentes y otros obreros denominacionales que están completamente infiltrados con errores. Algunos han declarado que los escritos de la hermana White después de 1884 no tienen las credenciales divinas debido a este hecho. Así, los libros El deseado de todas las gentes, Camino a Cristo, El discurso maestro de Jesucristo, Ministerio de curación, La educación, Palabras de vida del Gran Maestro, la edición de 1911 de la Gran Controversia o El conflicto de los siglos, Profetas y Reyes y los Testimonios para la Iglesia, volúmenes 5 al 9, han sido denigrados a escritos corrompidos. Los artículos de la hermana White en la Review and Herald están contenidos en 6 grandes volúmenes, pero en 1884 sus artículos no habían aún llenado el primer volumen. Esto significa que más de las 5/6 partes de los artículos de la hermana White en la Review and Herald fueron escritos después de 1884. La hermana White vivió 31 años después de 1884. Aceptar el consejo que sus escritos durante sus últimos 31 años de su vida, los cuales son sus años más prolíficos, están corrompidos, nos llevarían a tener que aceptar una o varias presuposiciones increíbles. 4 de estas suposiciones serán suficientes para aclarar esta materia. La primera, la hermana White nunca se molestó en usar sus libros publicados y sus artículos, ignorando algún libro o algún artículo después de haber terminado su manuscrito. Esto prueba que ella no sabía nada de las alteraciones. Segundo, la hermana White examinó sus libros y sus artículos publicados, pero nunca se preocupó de que sus materiales hubiesen sido alterados sin su consentimiento, y continuó siendo una prolífica escritora, sin preocuparse con el hecho de que sus mensajes fuesen distorsionados por individuos no autorizados. Tercero, Dios falló al no advertir a la hermana White durante un período de 31 años, diciéndole que sus palabras inspiradas estaban siendo corrompidas. Y cuarto, la hermana White era parte de un engaño deliberado de Dios para con su pueblo, sabiendo perfectamente que estas publicaciones estaban siendo escritas por otras personas, mientras que ella decía
que eran suyas. Bien, uno puede aceptar una o todas estas increíbles posibilidades, pero muchas personas no creen que estas posibilidades sean reales. En el año 1906, 22 años después de 1884, la hermana White declaró inequívocamente: mientras vivió mi esposo, actuó como ayudante y consejero en el envío de los mensajes que me eran dados. Viajábamos mucho, a veces se me daba luz durante la noche, a veces durante el día delante de grandes congregaciones. La instrucción que recibía en visión era fielmente redactada por mí cuando tenía tiempo y vigor para esa obra. Después examinábamos juntos el asunto, mi esposo corregía los errores gramaticales y eliminaba repeticiones inútiles. Eso era cuidadosamente copiado para las personas a quienes iba dirigido o para el impresor. A medida que creció la obra, otros me ayudaron en la preparación del material para su publicación. Después de la muerte de mi esposo, se me unieron fieles ayudantes, los que trabajaron infatigablemente en la obra de copiar los testimonios y preparar artículos para su publicación. Pero no son verdaderos los informes que han circulado, que se permitía a cualquiera de mis ayudantes añadir material o cambiar el sentido de los mensajes que escribo. Mientras estuvimos en Australia, el Señor me instruyó que Willie White debía ser aliviado de las muchas responsabilidades que los hermanos ponían sobre él para que pudiera ayudar más libremente en la obra que el Señor me había confiado. La promesa había sido dada: pondré mi espíritu sobre él y le daré sabiduría. Desde que volví a Norteamérica, he recibido varias veces la instrucción de que el Señor me ha dado a Willie White como mi ayudante y que en esa obra el Señor le dará su espíritu. Mensajes selectos, tomo 1, página 57. El único recurso para aquellos que desean continuar destruyendo los testimonios del Espíritu de Dios en la manera en que ha sido descrita anteriormente es afirmar que este pasaje del primer volumen de Mensajes Selectos, página 57, aún es otro ejemplo de gente despreciable que altera los mensajes de la hermana White. Ellos se ven forzados a insistir que el Señor permitió esta situación de dejar sin una advertencia tanto a la hermana White como a su pueblo. Los propios escritos son su propio testimonio. Desde nuestro punto de vista, el deseado de todas las gentes es el mayor libro escrito en los últimos 1900 años. Cuando nosotros éramos muchachos, en el colegio de Avondale, éramos grandemente bendecidos de tiempo en tiempos al escuchar las inspiradas presentaciones del pastor Piper, entonces un ministro retirado de vasta experiencia. El pastor Piper, cuando era estudiante en el colegio de Avondale durante los últimos años del siglo XIX, vivió durante 18 meses con la hermana White en su último hogar, Sunnyside. A él le gustaba contar sus experiencias con la hermana White a los estudiantes mayores en nuestros días. Una vez él recibió el comentario de que ella no habría escrito muchas de sus obras. Él rechazó este comentario de que ella necesitaba que eruditos le escribiesen sus libros, con el siguiente comentario: cualquiera que la hubiese escuchado ciertamente sabía que ella tendría la maestría necesaria como para escribir sus obras inspiradas. Aún existen muchos que declaran que la única edición válida de La Gran Controversia o El Conflicto de los Siglos es la edición de 1884, también conocida como
Espíritu de Profecía, volumen 4. Una posición tal no solamente desafía el sentido común, sino que aún más importante, las claras palabras del propio Espíritu de Profecía. Este es uno de los métodos de Satanás para conseguir cumplir sus deseos de que el Espíritu de Profecía quede sin ningún efecto en estos últimos días. No son pocos los sinceros de nuestro pueblo que han sido persuadidos con estos argumentos sutiles de que después de 1884 los escritos de la hermana White fueron falsificados, sin su consentimiento o conocimiento. En 1890, la hermana White escribió una carta conocida como la Carta 1 de 1890, la cual está insertada en Mensajes Selectos, página 413 y 414. Esta carta la reproducimos tal como aparece en aquel volumen. Los paréntesis son los mismos que aparecen en el artículo. En ella la hermana White está describiendo la validez de la edición de 1888 de La Gran Controversia. El título del cuarto párrafo, los eventos venideros mostrados a Elena de White, no aparecen en la carta original, sino que fueron añadidos por los editores de Mensajes Selectos tomo 3. Podrán notar que las alteraciones que fueron hechas a la edición de 1888 fueron hechas de tal manera que la edición de 1884, la cual fue especialmente diseñada para miembros de iglesia, pudiese ser compartida con el mundo. Note las palabras. El libro ha sido adaptado para que pueda también ser distribuido en el mundo, en el último párrafo. Fui movida por el Espíritu del Señor a escribir ese libro, y mientras trabajaba en él sentía una gran carga sobre mi alma. Sabía que el tiempo era breve, que las escenas que pronto han de agolparse sobre nosotros al final vendrían en forma muy rápida y repentina, como se las presenta en las palabras de la Escritura. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Como dice Primera de Tesalonicenses 5, versículo 2. El Señor ha presentado delante de mí asuntos que son de urgente importancia para el tiempo presente y que alcanzan al futuro. Como un mandato me han sido repetidas las palabras: escribe en un libro las cosas que has visto y has oído, y permite que éste vaya a toda la gente, porque el tiempo está cercano cuando la historia pasada se repetirá. He sido despertada a la 1, a las 2 o a las 3 de la mañana con algún punto fuertemente impreso en mi mente, como si hubiera sido hablado por la voz de Dios. Se me mostró que muchos de nuestros propios hermanos dormían en sus pecados y aun cuando decían ser cristianos, perecían a menos que fueran convertidos. He tratado de traer ante los demás las solemnes impresiones hechas en mi mente mientras la verdad era presentada ante mí en forma clara, para que cada uno sintiera la necesidad de tener una experiencia religiosa por sí mismo, de tener un conocimiento del Salvador por sí mismo, de buscar arrepentimiento, fe, amor, esperanza y santidad por sí mismo. Se me aseguró que no había tiempo que perder. Los llamados y las amonestaciones deben ser dadas. Nuestras iglesias deben ser despertadas, deben ser instruidas para que puedan dar la amonestación a todos los que puedan alcanzarse, para declarar que la espada del Señor,
que la ira del Señor sobre el mundo libertino no se demorará más. Se me mostró que muchos prestarían oídos a las amonestaciones. Sus mentes serían preparadas para discernir precisamente las cosas que esa amonestación les señalaba. Se me mostró que gran parte de mi tiempo ha estado ocupado en hablar al pueblo y que en cambio era más esencial que me dedicara a escribir los importantes asuntos para el tomo 4, que la advertencia debe ir a donde no puede llegar el mensajero vivo y que debe llamar la atención de muchos a los importantes acontecimientos que han de ocurrir en las escenas finales de la historia de este mundo. A medida que se abría delante de mí la condición de la Iglesia y del mundo, y a medida que observaba las terribles escenas que se desarrollaban delante de nosotros, me sentía alarmada por las perspectivas y noche tras noche, mientras toda la casa dormía, yo redactaba las cosas que me fueron dadas por Dios. Se me mostraron las herejías que se levantarán, los engaños que prevalecerán, el poder milagroso de Satanás, los falsos cristos que aparecerán, que engañarán a la mayor parte aún del mundo religioso, inclusive, y que arrastrarán, si es posible, aún a los elegidos. ¿Es esta la obra del Señor? Yo sé que lo es, y nuestro pueblo también profesa creerlo. La amonestación y la instrucción de este libro son necesarias para todos los que profesan creer la verdad presente. Mensajes selectos, tomo 3, páginas 127-129. En el libro Vientos de Doctrina aparece aún el siguiente trecho como haciendo parte de la carta. La advertencia y la instrucción de este libro son necesarias para todos los que profesan creer en la verdad presente, y el libro está adaptado para ir también al mundo, llamando su atención a las solemnes escenas que están justamente delante de mí. De esta manera, la edición de 1888 tiene que ir donde el mensajero viviente no puede ir. Llamará la atención de muchos a los eventos importantes que ocurrirán en las escenas finales de la historia del mundo. La advertencia y la instrucción de este libro son necesarias para todos los que profesan creer en la verdad presente. No nos dejemos engañar por aquellos que en nuestro medio quieren eliminar esta advertencia. Tanto la edición de 1884 como la de 1888 de la Gran Controversia o el Gran Conflicto fueron inspirados por Dios. ¿Quién se atrevería a decir que las profecías de estos libros no se están cumpliendo delante de nuestros propios ojos hoy en día? Muchos, atrapados por la teoría de que los libros escritos después de la mitad de 1880 están falsificados, no han leído el testimonio anterior ni tampoco el material citado en el Remand Herald, noviembre de 1996. Es una lástima que Mensajes Selectos, tomo 3, páginas 127 al 129, omita el primer párrafo de la carta original, el cual confirma más allá de cualquier disputa que la hermana White se estaba refiriendo a la edición de 1888 y no a la edición de 1884. Note las palabras. Son ya casi 2 años desde que la nueva edición fue completada. La edición de 1884 había sido completada 6 años antes. Esta declaración especifica claramente como nueva la edición de 1888. Así, esta carta confirma la inspiración de la edición de 1888. Además, en esta carta la hermana White pregunta y responde una pregunta frecuentemente hecha hoy en día. ¿Es esta la obra del Señor?
Yo sé que lo es, y nuestro pueblo también profesa creerlo. La amonestación y la instrucción de este libro son necesarias para todos los que profesan creer la verdad presente. La advertencia y la instrucción de este libro son necesarias para todos los que profesan creer en la verdad presente, y el libro está adaptado para ir también al mundo. En la página 3 de la Carta 1 de 1890, la hermana White una vez más se refiere a la nueva edición del volumen 4. En la página 4 de la carta, la sierva del Señor reitera que cerca de 2 años, el libro conteniendo advertencias e instrucciones del Señor, dadas especialmente para este tiempo, ha permanecido en nuestras casas publicadoras. esto solamente se puede referir a la edición de 1888. No podemos, por lo tanto, aceptar el punto de vista que hoy es diseminado ampliamente, que virtualmente todos los escritos de la hermana White están contaminados por otras personas después de 1884. El punto de vista que los libros y otros manuscritos de la hermana White estaban falsificados después de 1884 le era bien conocido a ella, y esta es la razón por la cual ella hace la siguiente declaración en la carta 229, escrita en el año 1903 y publicada en el libro Evangelismo en la página 366. La hermana White habló de los libros Patriarcas y Profetas, La Gran Controversia y El Deseado de todas las Gentes. Estos nombres no fueron aplicados al Espíritu de Profecía, 4 volúmenes, excepto que toda la serie fue llamada La Gran Controversia. Así, cuando la hermana White dice Patriarcas y Profetas y La Gran Controversia, son libros que están especialmente adaptados para aquellos que han llegado recientemente a la fe, de manera que puedan ser establecidos en la verdad. Ella podría estar refiriéndose solamente al volumen de 1888 de La Gran Controversia y no al volumen 4 de la serie del Espíritu de Profecía. De esta manera ella apoyó firmemente ese libro, como siendo uno que debería ser usado por el pueblo de Dios. En el libro Testimonios, volumen 5, página 625, la hermana White, escribiendo una carta fechada el 20 de abril de 1888, declara: Estoy escribiendo más completamente el volumen La Gran Controversia, el cual contiene la historia de la caída de Satanás y la introducción del pecado en nuestro mundo, y puedo tener un sentido más vívido de esta gran controversia entre Cristo, el príncipe de la luz, y Satanás, el príncipe de las tinieblas, como nunca lo tuve antes. Testimonios, tomo 5, página 625. Ciertamente, esto no se está refiriendo a la edición de 1884, sino a la edición de 1888 de La Gran Controversia. Y la hermana White aquí revela que ella estaba presentando un mensaje más poderoso que el que ella había presentado anteriormente, el cual desde luego incluye el volumen de 1884 de La Gran Controversia. En la introducción de la edición de 1911, la hermana White declara: mediante la iluminación del Espíritu Santo, las escenas de la lucha secular entre el bien y el mal fueron reveladas a quien escribe estas páginas. En una y otra ocasión se me permitió contemplar las peripecias de la gran lucha secular entre Cristo, príncipe de la vida, autor de nuestra salvación, y Satanás, príncipe del mal, autor del pecado y primer transgresor de la santa ley de Dios. El conflicto de los siglos, introducción, página 13.
Aquí ella dice haber sido inspirada para escribir la edición de 1911 de La Gran Controversia. La afirmación escrita por la hermana White de la edición de 1911 de La Gran Controversia revela: primero, ella estaba complacida con ese libro. Segundo, los ángeles de Dios estaban con ella a medida que ella lo iba escribiendo. Tercero, ella había visto muchas de las escenas de las cuales había escrito. Cuarto, fue especialmente escrito para aquellos que no pertenecen a nuestra fe. Quinto, ella aprobó cada cambio efectuado. Y sexto, ella aún tiene la suficiente claridad mental como para continuar en esta obra o en cualquier otra. He aquí sus palabras escritas. Hace pocos días recibí un ejemplar de la nueva edición del libro El conflicto de los siglos, recientemente impreso en Mountain View, y también un ejemplar similar impreso en Washington. El libro me agrada. He pasado muchas horas revisando sus páginas y veo que las casas editoras han hecho un buen trabajo. Aprecio el libro El conflicto de los siglos más que la plata y el oro, y deseo grandemente que llegue a poder del pueblo. Mientras escribía el manuscrito del conflicto de los siglos, a menudo era consciente de la presencia de ángeles de Dios, y muchas veces las escenas acerca de las cuales estaba escribiendo me eran presentadas de nuevo en visiones nocturnas, de manera que resultaban frescas y vívidas en mi mente. Recientemente fue necesario que este libro fuera recompuesto, porque las planchas de electrotipo estaban muy gastadas. Me ha costado mucho que esto se hiciera, pero no me quejo, porque cualquiera sea el costo, aprecio esta nueva edición con gran satisfacción. Ayer leí lo que Willie White escribió recientemente a los agentes de colportaje y a los hombres responsables de nuestras casas editoras con respecto a esta última edición de El Conflicto, y creo que él ha presentado el asunto en forma correcta y bien. Cuando supe que El Conflicto de los siglos debía ser recompuesto, determiné que examinaríamos muy detenidamente todas las cosas para ver si las verdades contenidas estaban presentadas de la mejor manera, para convencer a aquellos que no son de nuestra fe acerca de que el Señor me ha guiado y sostenido en la tarea de escribir sus páginas. Como resultado del examen que hicieron de él nuestros ayudantes más experimentados, se han propuesto algunos cambios de palabras. He examinado cuidadosamente estos cambios y los he aprobado. Estoy agradecida de que todavía vivo y tengo la fuerza y la claridad mental para esta y para otras obras de carácter literario. Mensajes selectos, tomo 3, páginas 139 y 140. Nosotros creemos que no puede haber ninguna duda de que las 3 ediciones de La Gran Controversia son inspiradas, porque tenemos el propio testimonio de la sierva del Señor en relación a este hecho. Sería inconcebible que Dios hubiese permitido que la hermana White produjese una gran cantidad de escritos en diversos volúmenes y que no la haya informado de que estaban siendo falsificados. Claro que hubieron alteraciones y cambios en la reimpresión de los libros más antiguos, pero el propósito de estos cambios fueron o para mejorar la claridad de los mensajes o para hacer con que los mensajes sean más efectivos en testimoniar a aquellos que no son de nuestra fe. Los detractores de la reputación de Elena de White han insinuado largamente que su mente no estaba suficientemente aguda en sus últimos años, de tal manera que ella le entregó esta tarea a sus ayudantes,
y de que ella fue dirigida en lo que debe decir por su hijo Willie White y otros más. ¿Qué tipo de movimiento es ese que tú, Edson White, hiciste tan rápidamente hacia Battle Creek? Diciéndole a ellos que Willie White, tu propio hermano, del cual tú debieras tener respeto, había manipulado mis escritos. Tendré que hablar, no puedo y no sufriré alguna reprobación por hacer la causa de Dios y por hacer la obra que Dios me ha dado para hacer. Al decir tú que Él ha manipulado mis escritos, es una falsedad. ¡Qué tremenda acusación es esta! Ningún ser humano ha manipulado mis escritos. Él, Willie White, ha querido que yo cambie una palabra que expresa la acción de ministros para que no suene tan fuerte, de tal manera que aquellos que tienen que ejercer el juicio no traten a esos hombres en forma muy severa y vengan a herirlos, ya que eso es tan fácil de llevarlo a cabo, el no ejercer misericordia, sino que el ser severo y despótico. Si es que tienen una oportunidad de poder mostrar su autoridad. Él me ha preservado de escribirte a ti, Edson, las cargas de mi alma. No sea que alguien venga a escuchar eso y lo tome como una excusa para herirte. Carta escrita por Elena de White al término de 1905 a su hijo Edson, citada por Arthur White en Los últimos años en Elmshaven, páginas 100 y 101. El siguiente material es una reimpresión de Jerry Allen Moon, Willie White y Elena de White en la Atlantic Union Press, 1993. Otro aspecto de la obra de Willie White como consejero que ocasionalmente dio lugar a sospechas de manipulación fue el hecho de que a medida que Elena de White crecía, ella a veces necesitaba que él le refrescara la memoria en relación a materias que ella le había mencionado anteriormente. La ilustración más notable de estos recuerdos fue la entrevista matinal en la reunión de Indianápolis en 1901, ya sea porque los casos de tales acontecimientos se estaban haciendo más frecuentes y obvios a medida que ella iba alcanzando sus 78 años, y tal vez porque los cargos de manipulación se estaban diseminando en una forma muy alarmante. Willie White sintió la necesidad en los 2 últimos meses de 1905 de ofrecer explicaciones públicas al respecto. Algunos se han sorprendido de que, explicó Willie, algunas veces cuando la hermana White está hablando, casi al terminar sus comentarios, ella se da vuelta hacia mí y me dice: ¿he cubierto todos los asuntos, Willie? Y de esto ellos han sacado la conclusión de que yo he estado diciéndole a mi madre lo que ella tiene que decir en las reuniones. A menudo ha sucedido que mi madre nos cuenta algunos días antes o algunas horas antes de la reunión la línea de pensamientos que a ella le gustaría presentar, y ella a veces me pide que le haga recordar si algún punto esencial está siendo olvidado. Entonces, al concluir sus comentarios, ella se sienta ansiosa en saber si alguna cosa esencial de lo que ella pretendía presentar se le ha quedado olvidada. Willie White, La integridad de los testimonios para la Iglesia, 25 de noviembre de 1905, página 8 y 9. Estos casos pudieran ser interpretados como si Willie White estuviese dictándole o planificando lo que Elena de White tenía que decir, pero no ha sido así, ya que ambos dicen que él estaba solamente recordándole a ella sus propios puntos de vista, de los cuales ella ya le había informado anteriormente a él. Capítulo 4. ¿Cómo probar la nueva luz? Vamos a buscar la advertencia del Señor. La sierva del Señor dice:
Tenemos que precavernos, o entonces, bajo el pretexto de buscar la nueva verdad, Satanás puede desviar nuestras mentes de Cristo y de las especiales verdades para este tiempo. Predica la palabra, página 4. Se levantarán hombres y mujeres diciendo que tienen una nueva luz o una nueva revelación cuya tendencia es perturbar la fe en los hitos antiguos. Testimonios, tomo 5, página 295. Existe, sin embargo, una evidencia inequívoca que Dios continuará revelando nuevas verdades y perspicacias a su pueblo. Dios concederá luz adicional y se recuperarán verdades antiguas que serán repuestas en el armazón de la verdad, y donde quiera vayan los obreros triunfarán. Como embajadores de Cristo, han de escudriñar las Escrituras para investigar las verdades que se hallan ocultas bajo los escombros del error, y han de comunicar a otros cada rayo de luz que reciban. Habrá un solo interés prevaleciente, un solo propósito que absorberá todos los demás: Cristo, justicia nuestra. Hijos e hijas de Dios, página 259. Esta y otras citas han sido usadas frecuentemente por aquellos que están ansiosos en apoyar sus nuevas teorías de interpretaciones proféticas y bíblicas. A menudo, los que son más vulnerables a las falsas teorías presentadas como si fuesen una nueva luz son aquellos que alguna vez han sido lastimados, perjudicados o tratados injustamente por otros miembros o líderes en la iglesia. Ellos se aprestan para aceptar las aberrantes teorías de los seres humanos, especialmente si son presentadas por aquellos que parecen sinceros y amorosos. La hermana White nos advirtió acerca de este peligro. El Espíritu de Dios ha iluminado a toda página de la Sagrada Escritura, pero hay personas sobre las cuales ésta hace poca impresión, porque es imperfectamente comprendida. Cuando venga el zarandeo por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar serán como la arena movediza, se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. Testimonios para los ministros, página 112. Los esfuerzos de Satanás están dirigidos particularmente a los hijos fieles de Dios. La mensajera del Señor nos advierte. Satanás espera envolver al pueblo remanente de Dios en la ruina general que está por sobrevenir a la tierra. A medida que la venida de Cristo se acerque, será más resuelto y decidido en sus esfuerzos para vencerlo. Se levantarán hombres y mujeres profesando tener alguna nueva luz o alguna nueva revelación que tenderá a conmover la fe en los antiguos hitos. Sus doctrinas no soportarán la prueba de la palabra de Dios, pero habrá almas que serán engañadas. Harán circular falsos informes y algunos serán prendidos en esta trampa. Creerán estos rumores y a su vez los repetirán, y así se formará un vínculo que los ligue con el gran engañador. Ese espíritu no se manifestará siempre desafiando abiertamente los mensajes que Dios envía, pero un decidido descreimiento se expresa de muchas maneras. Cada declaración falsa alimenta y fortalece ese descreimiento, y por este medio muchas almas serán inclinadas en la dirección errónea. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 107. Nosotros tenemos fuertes consejos
para aquellos que están escuchando las interpretaciones nuevas e inusuales de las Escrituras. No permitan que sus afecciones o emociones sean acaparadas por estos conceptos. Es muy fácil ser atrapado por conceptos excitantes e innovativos, pero abrumadoramente esto probará no ser de Dios, sino de Satanás. Verifique cuidadosamente y tómese un largo tiempo antes que sus emociones sean descarriadas hacia nuevas e innovativas reinterpretaciones de la inspiración. Frecuentemente, las personas responden a estas innovaciones de la misma manera en que un joven no convertido le responde a una mujer creyente. En un corto espacio de tiempo, él permite que sus emociones lo descarríen antes que él siquiera consiga entender el carácter de esta joven mujer. Una vez atrapado, es casi imposible escapar de la primera respuesta emocional, de tal manera que nuestra experiencia nos dice que aquellos que se han permitido impulsivamente a sí mismos el dejarse fascinar por las tentadoras nuevas teorías de la verdad, quedan tan enamorados con lo que en verdad es un error, que es casi imposible rescatarlos del engaño. Hemos visto muchos movimientos falsos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día que han atraído a personas que buscan algo. Estos movimientos incluyen la vara del pastor, el Señor nuestra justicia y falsas teorías tales como Dios no destruye, y el concepto de que nosotros tenemos que guardar las fiestas del Antiguo Testamento. Todo esto suena muy persuasivo para aquellas personas que no están preparadas. Las trampas de Satanás, sin embargo, lleva a los hombres y a las mujeres lejos de la preparación de sus vidas para la venida del Señor, mientras que los engañados creen que ellos están siendo llevados más cerca de Cristo. Debiera ser nuestra primera prioridad no permitir ninguno de esos desvíos del verdadero mensaje de Dios. Recuerden que los caminos de la verdad y del error a menudo van muy juntitos, pero ciertamente divergen cuando se acepta un minúsculo error. Más y más errores serán introducidos. Infelizmente, muchos de los que se han rendido rápidamente a los fascinantes engaños están listos para aceptar los nuevos errores adicionales a medida que estos van apareciendo, y de esa manera ellos son aún más desviados de Dios y de la salvación. Los siguientes pasos serán útiles para proteger a las almas sinceras de ser atrapadas por los sutiles engaños de Satanás. Primero, estudie sinceramente la Biblia y el espíritu de profecía, orando diariamente para que el Espíritu Santo lo guíe. Segundo, decídase a leer todos los consejos del espíritu de profecía. Esto le tomará años, pero usted estará desarrollando un amplio discernimiento acerca de los consejos de Dios y le dará a usted cada vez más percepción cada vez que un error le sea presentado. Comience con los testimonios para la iglesia. Tercero, cuando sea confrontado con ideas que le son nuevas, no limite su entendimiento a los pasajes de la inspiración usados por el presentador. Busque los consejos comparando extensamente cada pasaje con los otros pasajes. Cuarto, sea cuidadoso al encariñarse de alguna persona o al concentrarse en sus charlas, ya sean estas individuales, públicas, de audio, video o en forma escrita. Quinto, recuerde que ninguna verdad es de particular interpretación.
Sexto, ore cada mañana para que Dios lo proteja contra el hecho de aceptar falsedades o errores. Séptimo, cuando escuche algo nuevo o diferente, sea lento, muy lento en aceptarlo o en rechazarlo. Refrene sus respuestas emocionales. Estudie el tema con oración y con mucho cuidado. Octavo paso útil. Aconséjese con cristianos fieles, no tanto como para conocer sus opiniones, sino que para descubrir si ellos pueden guiarlo a usted a citas inspiradas, las cuales lo podrán ayudar a usted a saber si la nueva luz es verdadera o falsa. Noveno, observe cuidadosamente el desarrollo de los nuevos conceptos. Si usted no está emocionalmente envuelto y está siendo guiado por Dios, muy luego usted percibirá el desarrollo de los errores más obvios, si es que estos conceptos han sido construidos sobre falsas premisas. Y décimo, rechace inmediatamente cualquier enseñanza que comience a lanzar dudas sobre la Biblia o sobre el espíritu de profecía, o que esté fuera de armonía con estas fuentes inspiradas. Este es el tiempo para que los que son fieles a Dios permanezcan alertas en relación a los engaños de Satanás. La sierva del Señor nos dice: al acercarnos al fin del tiempo, la mente humana es afectada más fácilmente por los ardides de Satanás. Mensaje para los jóvenes, página 56. Dios ha prometido que a través de su divina gracia, Él nunca dejará a su pueblo sin sabiduría divina ni discernimiento. Si escuchamos su voz y seguimos sus caminos, Dios nos preservará de los engaños satánicos. Amén.